Bienvenidos a Observatorio. El día de hoy vamos a hablar de una realidad que los mexicanos y las mexicanas no queremos ver. Vamos a hablar de racismo. Vamos a hablar de racismo en México. Regina, y quizá lo que hay que hacer es pues ubicarnos con datos, ¿no? Ubicarnos a partir de lo que algunos estudios que ustedes y otras instituciones han llevado a cabo, pues nos van indicando de cómo están los temas del racismo en México. Ustedes realizaron un estudio muy importante, por lo que pude leer, no soy entendido de estos temas, pero que es un estudio que se conoce además con el nombre de Perla por sus siglas y que, si entiendo bien, trasciende el caso mexicano, pero bueno, te doy mejor a ti la palabra. Cuéntanos un poco qué es esto. Sí, mira, gracias. El nombre completo es Proyecto sobre Etnicidad y Raza en Latinoamérica y buscó comparar cómo se construyen los imaginarios nacionales en los 4 países más poblados de la región. ¿Qué serían? Brasil, Colombia, Perú y México. Okay. Y qué hay detrás de esos imaginarios nacionales en términos de identidades colectivas, de detonantes, de desigualdad y de discriminación. Y entonces allí se introdujeron las variables de autoidentificación étnica y se usó para efectos de este tipo de mediciones de diferencias entre los diferentes grupos sociales, una paleta de color. Fue probablemente la primera vez que se usó para México, aunque en 2010 ENADIS, que es la Encuesta Nacional de Discriminación, ya había usado un símil de la paleta de color, pero con caritas. Okay. Nosotros no utilizamos el modelo que utilizó CONAPRED, sino esta paleta de color por identificación externa, y se aplicó en 2 rondas la encuesta Perla. En el 2010 se hicieron 2 muestras, una representativa a nivel nacional y una sobremuestra en regiones indígenas, y en el 2012 se aplicó una encuesta mucho más amplia para investigar las relaciones sociales en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, donde había también muy poca investigación sobre los pueblos afromexicanos. Está buenísimo. Te voy a interrumpir porque me parece interesantísimo. Nos cuentas qué se hizo. ¿Sí? Le voy a preguntar a Edgar qué hizo el INEGI, que me parece muy importante, y luego vamos analizando entre los 3, también con Luis, qué datos nos fueron arrojando estos ejercicios. Entonces me parece muy importante. ENADIS ya había hecho algo, que es CONAPRED, ahí con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sí, en una encuesta sobre discriminación. Este proyecto Perla en realidad abarca 4 países y tiene además algunas, pruebas focalizadas en algunas zonas de México. Todavía no sabemos los resultados. Edgar, ¿qué hizo el INEGI? Lo que hicimos, Pedro, fue trabajar con el Colegio de México un proyecto llamado Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, que va en un tema más amplio, no solo la cuestión racial, sino también las desigualdades que se puedan dar en materia laboral, en materia educativa, en términos de sexo, origen, es decir, todos aquellos elementos que nos pueden llevar a que una persona tenga o no acceso o derechos a un bien o servicio, ¿no? O proceso. En ese sentido, el INEGI detona un cuestionario donde verifica cómo es la evolución de los padres, de los hijos, respecto a los padres en esa relación intergeneracional, respecto a su educación, respecto a su ámbito laboral, las tecnologías de información y los bienes que tienen esas personas. La cuestión efectivamente racial, si está representando un obstáculo para su desarrollo. Todos esos elementos se combinan en un módulo que es parte de la encuesta nacional de hogares que tenemos en el INEGI, y que particularmente se tuvo una muestra de más de 30,000 unidades de observación, en este caso en viviendas. Hogares, ¿verdad? Exactamente, exactamente, con la finalidad de tener una representatividad nacional y de cada una de las variables, que algunas son escasas, de poder estarlas detectando, ¿no? Entonces se levantó en 2 trimestres. Se unió esa información y eso es lo que arrojamos. ¿Esto es 2016? 2016, exactamente, tercer y cuarto trimestre. Ok, Luis, una pregunta nada más sobre algo que decía Regina, y si quieres ahondar en algo más, porque vamos luego a resultados, a ver qué nos fueron arrojando. Pero hay algo que me llama la atención cuando veía esto y desde que lo escuché, que es este tema de que al final a las personas se les pregunta su autopercepción. Es decir, le preguntan a la persona, si bien entiendo, dónde se ubica ella misma en esta escala de colores que planteaba Regina. ¿Por qué utilizar ese mecanismo?
Bueno, hay dos, ese es un mecanismo que se utiliza en la literatura, que es pedirle a la persona que ella misma se identifique en la escala de colores. Hay un problema que se ha detectado con este tipo de autoidentificación, y es que tendemos a considerarnos más blancos de lo que realmente somos. O sea, hay una tendencia, sesgo, digamos. Okay. Eso ya nos dice mucho de por qué la persona debería o cree que es mejor presentarse como más blanca. Okay, hay una tendencia entonces de las personas a correrse, digamos, hacia la zona más blanca de la paleta de colores. Exactamente. Hay otro mecanismo que es como se levantó la encuesta de movilidad social del Colegio de México 2015, que es entrenar al entrevistador de forma muy extensiva para que él sea el que asigne el color. Okay. Entonces, ¿cómo cada uno es ese entrenamiento? Me parece interesantísimo. Tiene sus pros y sus contras. Okay. Se les pide, bajo qué condiciones de luz tienen que observar a la persona, cómo tienen que registrarlo en la paleta, en qué momento tienen que registrarla, cómo abordar con sensibilidad el tema con la persona, porque sí es un tema que se puede prestar a muchos malentendidos. Es un tema muy sensible. En Estados Unidos lo que se ha empezado a hacer es, ya que no es una persona, sino tomarle una fotografía a la persona, ponerla en una computadora y que la computadora cargue el Pantone y con eso identifique la tonalidad de piel. Que también ese tiene su problema. Ver, cuéntanos. Que la persona se deje tomar una fotografía. Y que vulnere su privacidad y ese tipo de situaciones. Como que no hay un mecanismo que sea... Que no tenga problemas. Exacto, que no sea controvertido. De hecho, Perla funciona como el piloto en 2015 de la encuesta de movilidad, y es que es por identificación externa. No son los entrevistados los que se ubican. Lo que sí hacen los entrevistados es autoidentificarse dentro de uno de los grupos sociales que estaban previamente determinados en el cuestionario, igual que en la encuesta de movilidad social que ha elaborado el INEGI, y que es diferente a como nos preguntaban en los censos sobre nuestras identidades. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en esto? El INEGI había preguntado históricamente y desde los años 30 sobre ascripción lingüística. Okay. ¿Qué lengua habla uno? Y en función de la identidad lingüística, entonces se asumía que uno pertenecía o no a una comunidad indígena, un pueblo indígena. Okay. Pero en otros países de América Latina el cuestionario incluye otros grupos de la sociedad. Por ejemplo, en países donde hay una fuerte presencia asiática, se preguntaba por la herencia o descendencia asiática, la descendencia africana y luego pues los pueblos originarios y la identidad blanca, que en México es una identidad que existe como en este imaginario del prestigio social, pero no es la identidad que se presenta como la identidad mayoritaria. Tú querías datos, bueno, 2/3 partes de los encuestados en Perla dijeron ser mestizos. En México. En México, a pesar de que INEGI nunca ha preguntado sobre identidad mestiza. Entonces, eso fue uno de nuestros hallazgos más sorprendentes. Decimos, bueno, si no estamos acostumbrados a que en los censos nos pregunten por nuestro grupo de adscripción, entonces, salvo que se trate de identidad asociada a lengua o asociada a cultura, a partir del año 2000 que se incluye la autoadscripción a un pueblo indígena y ahora en el 2015 la autoadscripción a un pueblo afrodescendiente, sorprende que esté tan incorporada dentro del imaginario mexicano la identidad mestiza. Y el otro hallazgo es que el 13% de los mexicanos que fueron encuestados en Perla declararon ser blancos y el 13% y el 17% declaró pertenecer a un pueblo indígena, que se parece mucho a la cifra a la que venía reportando el INEGI desde el 2010 en el censo y después en la encuesta intercensal. Y dentro de este gran grupo, digamos, que se considera mestizo, me imagino que hay también muchas diversidades hacia el interior. Claro. A ver, ¿qué podemos decir un poco de eso? Bueno, precisamente en el estudio del módulo vemos que sí hay una amplia paleta de grados de tonalidad, pero sobre todo en este estudio que nosotros estamos trabajando, no solo nos queremos concentrar en el tema de la raza, sino también nos queremos concentrar en la educación. No, me parece interesantísimo. Sé que hay que hacer ese cruce, es decir, que hay que ver
cómo estos datos se van, digamos, relacionando con otras variables que ustedes midieron y que me parece que son las más elocuentes, digamos, de los temas de movilidad social. Pero por eso me gustaría un segundo más para cerrar, digamos, este bloque. ¿Qué más tenemos con los distintos mecanismos que hay, digamos, para preguntarles a las personas, para identificar a las personas? ¿Qué tenemos desde el punto de vista de la composición de la sociedad mexicana con esta variable racial para después hacer el otro cruce? Luis. Bueno, en términos de composición por color de piel, lo que se ha observado en principio es que sí hay ciertos procesos de estratificación que también apareció muy claramente en los descriptivos de la encuesta de INEGI, que es que hay un proceso de adscripción mediado por el color de piel en términos de ocupación. Okay. Y que lo mismo justo ocurre cuando hace uno el análisis de educación, sí se nota que hay ciertas diferencias. En términos de composición de proporciones poblacionales, es más difícil obtener el dato justo en parte por cómo viene levantada la información de que es autoadscripción. Entonces sí tenemos que considerar que tiene un sesgo ese dato que viene de INEGI, pero es un sesgo que todos los que se sabe que tiene. Entonces más bien lo que nos debe reflejar es hacer los cruces con las otras informaciones. Lo que sabemos es que la mayor parte se ubica en los rangos intermedios de la escala cromática, tendiéndose a la parte un poco más morena. Una campana. El resultado del color es un tema de una campana. En general, en tonalidades intermedias, lo que se definiría como moreno, con tonalidades oscuras en menor medida y tonalidades blancas también en menor medida. Y que nos vendría a confirmar este tema de que en su mayoría podemos decir, más allá de lo que las personas piensan, que México es un país de mestizaje. Sí, yo ahí sería muy cuidadosa con identificar color de piel con raza. Y de hecho en Perla fuimos particularmente cuidadosos. Hablamos de categorías etnorraciales, porque son, digamos, es la manera en que se ha venido clasificando en otros países de América Latina. En México no se usa ese tipo de análisis, pero, digamos, al introducir la variable color de piel, muy fácilmente se pensó que eso se podía extrapolar a pensar que dependiendo de si nos encontramos de tal número a tal número, estamos frente a una raza determinada, y yo sí sería... Eso hay que tener mucho cuidado. Exacto, seamos muy cautos cuidadosa. Ahí, pero también seamos cautos con los tiempos. Vamos a un corte y te doy la palabra a ti, porque además sé que te interrumpí, Edgar, en una parte muy importante, que es la de ver estos cruces. Creo que algo hemos alcanzado ya a ver en este primer bloque de observatorio. Quédese con nosotros, que ya regresamos, porque además me interesa mucho que me hagan esta distinción entre color de piel y raza. Ya volvemos. Estamos aquí de vuelta en Observatorio. Estamos hablando, como usted ha visto, de un tema muy interesante, muy importante y muy invisibilizado, que es el tema del racismo, así es como intitulamos el programa, aunque en realidad lo que ustedes nos han ayudado a ver es un estudio mucho más reflexivo sobre las características de la sociedad mexicana. Y nos decías, Edgar, te interrumpí en el bloque anterior, que lo que ustedes buscaron hacer en este estudio INEGI-Colmex va más allá de la identificación de cuál es la composición étnico-racial, si me permiten decirlo así, en México, sino una cuestión que tiene que ver con cómo pesa, cómo gravita esa composición en otras variables de la vida en sociedad que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con el desarrollo profesional. Ahora sí, ayúdanos a hacer algunos de estos cruces. Así es. Lo primero que hay que clarificar es que en el tema del color no podemos asociar efectivamente una raza al color. Lo vimos con la encuesta intercensal. Tenemos personas con afrodescendencia, con colores similares a lo que pudiera ser una persona perteneciente a un pueblo indígena, ¿no? Entonces, esos son de los primeros elementos. O sea, que el color no te indica necesariamente cuáles son las composiciones exactamente. raciales. Entonces, eso es de las primeras enseñanzas que adquirimos. Otro de los elementos fundamentales es en todos los países se está observando que la educación es el elemento que rompe esas barreras sociales que clasifican a ciertos grupos poblacionales en un estrato, ¿no? Hay países donde inclusive está esta definición de las castas, ¿no? Es decir, tú naciste ahí y morirás ahí, ¿no? La educación lo que viene es a romper ese muro social que
que a veces los propios grupos sociales se imponen, ¿no? Y lo que hace este módulo es estar detectando si se está rompiendo ese muro. Ya en Chicago, con los factores de riesgo y protección, se estaba midiendo en las poblaciones afrodescendientes cuáles son esos factores de riesgo, protección que hacen que esos jóvenes en estos barrios no salgan precisamente de ese contexto de agresividad, de violencia que se está detonando en esos barrios. Bueno, lo mismo con este módulo, lo que busca es detectar si estas personas están logrando romper esa barrera, y esa barrera puede ser un tema rural, si esa barrera puede ser un tema urbano educativo, cualquiera de esos elementos, como podemos estar observando. Actualmente el 20% de la población que cuenta que los padres contaban con primaria completa o incompleta, sus hijos siguen estando en ese estatus. De hecho, inclusive algunos dan un paso hacia atrás. Okay. Solo para que te des una idea, aunque ha habido una ganancia, sí, en esta transición intergeneracional, el 40% de la población de estos niveles educativos logró ya pasar a lo superado, pero todavía traemos un 20% por ahí que esté estático o se retrasó. Luis, no lo dijo Edgar, y si me estoy equivocando me corrigen de inmediato, pero creo que hay una premisa implícita en esta reflexión que hacía, de mirar, por ejemplo, cuáles son los detonadores del cambio social, poniendo a la educación como uno de ellos. Y la premisa implícita que yo entreveo tiene que ver con que el color de piel, para no decir la raza, sí puede ser un factor determinante de en dónde te ubicas dentro de la escala social. ¿Es así? ¿Hay alguna correlación que nos diga eso? Sí, justo lo que se ha venido trabajando desde 2006, porque el estudio de movilidad social no es tampoco tan nuevo en México. Hay estudios desde los 60 a escala urbana de algunas ciudades, y recientemente, a partir de 2006, ya se cuenta con encuestas nacionales hechas por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y en 2015 hay justo un levantamiento realizado por el Colegio de México, por el profesor Raimundo Campos, quien él, además de levantar la parte de movilidad social, levanta habilidades cognitivas y también color de piel. Okay. Entonces, él, con la información que obtenemos de esa encuesta, ya podemos ver si hay diferencias, por ejemplo, si el color de piel se constituye como una circunstancia que configura el espacio de oportunidad de las personas. Es decir, si una persona, por tener un color de piel en algún punto de la escala cromática, va a enfrentar oportunidades más favorables o más desfavorables que una ubicada. Pues tenemos un escenario bastante preocupante. O sea, si agrupamos las escalas de Perla en dos grupos nada más, entre los más oscuros y los más claros, observamos que son espacios totalmente diferentes. Para los más claros, las personas de tez más clara observan un espacio de oportunidad, por ejemplo, quienes nacieron en la parte más, en el 20% de menor riqueza en el hogar, y son de tez blanca, tienen más o menos una proporción del 18%, llega a la parte más alta de la distribución, al 20% para más decirlo alto. Claro, ser blanco, aunque nazcas pobre, es una palanca que te permite ascender en la escala social. Sí. Y en cambio, en el otro extremo, de las personas nacidas de tez morena, 48% se queda en la parte, si nacieron en el 20% de menor riqueza, se queda en esa parte, y solo un 8% alcanza a llegar a la parte más alta. Entonces, es mucho más difícil ascender en la escala social mexicana si tu tez es morena. Una vez controlando por la circunstancia de origen en términos de riqueza, que eso es importante, porque usualmente cuando se discute el tema del peso del color de piel en la configuración de oportunidades, siempre está el tema de, bueno, pero es que no estás considerando que quizás vengan de hogares más pobres. Aquí sí lo estamos considerando, y lo que observamos es que al hacer este cruce, observamos un menor espacio de oportunidad, ¿verdad? Que la palanca para ese ascenso en los dos casos podría ser la educación, como nos decía Edgar, por ejemplo, pero que aún con esa variable es mucho menor la posibilidad de éxito social por parte de una persona con tez morena. Que sobre educación sí me gustaría hacer un punto que vemos en las encuestas que ya hay de movilidad social desde 2006, que hay una especie de cuello de botella en la educación media superior. Okay. Si tus padres tuvieron educación secundaria completa o media superior incompleta, es muy probable que tú hagas el cruce a media superior y llegues a por lo menos un año de universidad. Si no, es muy difícil que una persona de padres con primaria incompleta o con secundaria incompleta haga ese cruce. Okay. ¿Querías decir algo, Regina? Te doy la palabra. Sí, dos hallazgos de Perla que tienen que ver con estos cruces de color de piel, educación, pero también autodeclaración dentro de algún grupo social en México. Uno, que fue también uno de los hallazgos muy importantes, es que por cada año transcurrido en la escuela se incrementaba la probabilidad de que una persona en México se autodeclarara mestiza.
O sea, la escuela no solo es un factor de movilidad social, es un factor homogeneizante en términos socioculturales. Entonces, independientemente del color de piel. Lo que sí tiene que ver con el color de piel. Perdón, te preguntaría, ¿y cómo podríamos explicar eso? Porque es como una asunción desde el punto de vista cultural, es una aceptación con conocimiento de causa de la historia del país. ¿Qué es lo que hay ahí? Yo creo que tiene que ver con que la escuela ha desarrollado pues, políticas de creación de la mexicanidad y que tiene que ver, bueno, pues con que tenemos libros de texto unificados para todo el país y planes y programas de estudios que salvo una pequeña franjita que se le permite la intervención a los estados, hasta la nueva propuesta digamos reciente, la nueva propuesta educativa que todavía no sabemos qué camino vaya a tomar, pero en este momento todavía la mayor parte de lo que estudian los niños en la escuela es igual en Chiapas, en Nuevo León, en Baja California. Y en esta variable es que México es un país mestizo. Y exacto. Entonces, el mestizaje como un conocimiento, digamos, no es solo un tema de combinación de personas de diferentes orígenes etnorraciales, color de piel, sino es sobre todo una construcción social producto de la incorporación de valores culturales. Y el segundo tema que fue muy interesante en los resultados de México en comparación con los de otros países de América Latina es esto que ya señalaba ahorita Luis, controlando todas las variables sobre región, escolaridad de los padres y rural-urbano, tamaño de localidad, con el mismo grado de escolaridad, el ingreso de las personas de tez más clara, en Perla el Pantone de 11 tonos lo cortamos en 3, los 3 primeros tonos más claros tienen en promedio 30% más ingreso que las personas con la misma escolaridad, controlando todas las variables tradicionales de la sociodemografía, que tienen la tez más oscura. Es decir, la escuela efectivamente es una promesa de ascenso social, pero no es igual para todos. Pero el color de piel sigue siendo una variable presente aún en quienes tienen oportunidades similares. Y este no era un tema hasta hace 5 años en México. ¿No? Se pensaba que si le apostábamos a incrementar las trayectorias educativas de los niños y jóvenes, asegurábamos que tuvieran mejores oportunidades que sus padres. Ahorita estamos viendo que apostarle a la escolaridad no basta, que tenemos que realizar campañas intensivas que combatan la discriminación por color de piel. No, es importantísimo, porque es decir que en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad de trayectorias, al final el factor color de piel puede ser un factor clave, determinante, que es muy importante. Y también era para un tema, por ustedes me han hablado de esta parte, digamos, de la escala, del ingreso, también había una variable de liderazgo, ¿no? De los puestos de liderazgo social. ¿Qué tenemos por ahí? Exactamente. Uno de los datos muy interesantes es que si tu padre tuvo un puesto directivo, tú tienes un casi 50%, 48%, 50% de tener un puesto también directivo. Y si además consideras que esos puestos directivos en su mayoría están acaparados por grupos con una tez blanca, pues entonces se va reproduciendo. Se va reproduciendo. En cambio, si tú eres un profesionista y para que brinques a un puesto directivo es solo del 10%, es decir, y ya no se diga, aquí estoy hablando de un profesionista al grupo directivo, ya no se diga de un contexto donde el padre pertenece al ámbito agrícola, al ámbito artesanal, ya las probabilidades se vuelven ínfimas de que esa persona vaya a llegar a brincar a esta. No significa que es imposible y nada está condenado en este país, significa que para ciertos grupos sociales va a representar un mayor reto. Sí, y eso es lo que hay que prestar mucha atención. Ahí, Luis, nada más para cerrar la idea y cerrar además este bloque, digamos, hay una variable entonces doble que tiene que ver con el color de piel, pero también tiene que ver con la educación de los padres y tiene también que ver con el oficio o la posición social de los padres en la jerarquía, digamos, de la estructura mexicana. Sí, y además tiene que ver con la riqueza del hogar de origen. O sea, si en tu casa tenías refrigerador, tostador, etcétera, eso sí te va a configurar espacios muy diferentes. Y un cálculo que hicimos en un trabajo que está por publicarse es de la desigualdad que observamos en México en términos de ingreso de riqueza, más o menos, al menos 30% de esa desigualdad se debe justo a desigualdades en estas circunstancias. O sea, que desde el arranque tenemos espacios de oportunidad
debido a circunstancias ajenas a la posibilidad de cambio del individuo, que el individuo no puede cambiar su color de piel, no puede cambiar en qué hogar nació. Eso ya nos está configurando espacios de seguridad totalmente diferentes y es de las grandes fuentes de desigualdad en el país. Pues interesantísimo, la verdad, porque sí son reflexiones que nos hablan de un México que luego no queremos ver. Exacto. Lo que hemos querido hacer en este programa es precisamente traer lo que no hemos traído nosotros, lo que ustedes han traído a la mesa del debate público nacional, que es la visibilización del factor racismo y el factor condicionantes, digamos, condicionantes para el desarrollo y para el éxito de las personas. Esto ha sido Observatorio cotidiano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM.